Ok. Hola hermanos, buenos días. Buenos días para los que están aquí presentes y buenas tardes para los que están en casa o buenas noches para los que lo están viendo en repetición. Todos sean bienvenidos a la casa de Dios. Me gustaría que todos se pusieran de pie y ahí mismo en sus lugares volteen al lado y saluden. Hola, bienvenidos, porque todos estamos contentos por estar en la casa de Dios. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse. Les voy a dar una lectura en Salmo 122. Salmo 122. Dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de las puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, como una ciudad que está unida entre sí. Allá subieron las tribus de Jam, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedir por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Dios bendiga esta. Vamos a continuar. Quiero pedirles a todos que abramos nuestro libro de cantos en el himno número 31. Número 31. Que toda la tierra de gloria al eterno Rey. Canto bíblico número 31. Gracias, hermanos. Pueden sentar. Les voy a pedir a dos personas que me ayuden
vamos a hacer una oración. Primero vamos a dar gracias a Dios por estar aquí, por toda la adoración de Dios. Y la otra va a ser por la gratitud y por el perdón de nuestros pecados y por los enfermos. ¿Quiénes me ayudan? Hermano. ¿Empieza usted o yo? ¿Sí? ¿Empiezo yo? Yo voy a dar gracias a Dios porque estamos. Usted por los enfermos y por la vida espiritual de la iglesia. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito el Señor que estás en los cielos y en todo lugar. Te damos las gracias porque nos has permitido un día más, un día de vida que tenemos, el cual te damos las gracias, mi Dios. Te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí en tu casa de adoración. Te pido bendiciones para todos los que estamos presentes, para los que estamos viendo por el teléfono, por la tele, por todos los medios de comunicación que nos permites que podamos tener. Muchas gracias te damos por todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros, el cual te pedimos que nos perdones por todos nuestros pecados. Limpia nuestro corazón y nuestra mente. Son muchas bendiciones que recibimos de ti día con día. Gracias porque tú estás con nosotros en todo lugar. Te damos las gracias porque nos permites tener los medios de comunicación, el cual es muy satisfactorio. Te damos muchas gracias, mi Dios. Quédate en cada uno de los hogares, en cada uno de los que estamos presentes, y muchas bendiciones para todos, mi Dios. Gracias por todo. Te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Señor Dios y Padre Celestial, con gratitud en nuestros corazones y con toda humildad, Señor, te agradecemos infinitamente, Señor, que podamos ver la luz de este nuevo día, y también porque has guiado nuestros pasos hacia tu casa de oración para poder estar todos juntos y en armonía en esta hora, Señor, alabando y glorificando y bendiciendo tu nombre santo y bendito y poderoso. En esta hora, Señor, es un privilegio poner en tus manos santas y benditas a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se encuentran postrados en el lecho del dolor, padeciendo alguna enfermedad, Señor. Te ruego, Padre Santo, que nuestros enfermos que se encuentran en sus casas o en los hospitales, algunas clínicas, Señor Dios, que no estén solos, que puedan estar asistidos por el personal de salud, y también que toda la medicina que le están ministrando les puedan hacer el efecto necesario en sus cuerpos. Sabemos que tú eres nuestro médico divino por excelencia. Entonces en tus manos encomendamos, Señor, y ponemos cada uno de los hermanos enfermos. Por cada uno de ellos, Señor Dios, que sea manifestada tu santa y bendita voluntad en el cuerpo de cada uno de ellos, Señor. Tú conoces cada una de sus enfermedades. Sabemos que tú tienes el control de todo, Señor. En tus manos está la vida, Señor. En tus manos está todo, la salud. Pero también, Señor Dios, en tu santa y bendita voluntad está la recuperación de cada uno de ellos. En esta hora también ponemos en tus manos santas y benditas, Señor Dios, a nuestras autoridades eclesiásticas, en cada uno de los honorables consistorios que forman las iglesias de nuestro presbiterio, de todo el campo sinódico, Señor, también por las directivas de cada uno de los presbiterios, por la directiva del Señor del respetable sínodo, Señor Dios, por cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en eminencia. Por ellos oramos, Señor Dios, para que sean dirigidos en la buena toma de decisiones, Señor, sobre el reino de tu iglesia, Señor.
Por cada uno de ellos oramos, Padre Santo, para que tú los tomes en tus manos, guiándolos, Señor, con sus buenos acuerdos, Padre Santo, para la buena marcha de tu iglesia, Señor, aquí en este lugar. De igual manera, Señor, oramos por nuestras autoridades civiles, nuestros presidentes municipales, regidores, diputados y senadores, Señor, también. Por cada uno de ellos, Padre Santo, oramos también por nuestro presidente de la República, para que sean guiados, Señor, por ti, y tú los dirijas, Señor, para la buena toma de decisiones, para la buena marcha del país. Todo esto, Señor, está en tus manos santas y benditas. Tú tienes el control de todo, Señor, de toda la situación que prevalece en nuestro país y aún también del mundo entero. Todo el mundo, Señor, está en tus manos santas y benditas. Oramos, Padre Santo, por cada uno de sus hermanos pastores, misioneros, Señor, que se encuentran esparcidos por todo nuestro territorio mexicano y también en otras partes del mundo. Por cada uno de ellos oramos, Padre Santo, para que podamos estar todos quietos y reposadamente. Porque es un deber nuestro, Señor Dios, de orar por ellos. Oramos también por todos los hombres, por todos los reyes, por todos los hombres que están en eminencia, para que sean guiados por tu santo y bendito Espíritu. Gracias, Señor, por estos momentos en que podemos agradecerte, Señor, por todas tus bendiciones que derramas en nuestras vidas. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias porque están presentes ustedes aquí en la casa de Dios. Y para aquellas personas que nos ven, muchas gracias por estarnos sintonizando. Ahora vamos a tener unos momentos de alabanzas. Vamos a abrir el canto bíblico número 193. Como sediento siervo que va. Canto bíblico número 193. Sediento, siervo que va, frescas corrientes del agua buscar.
con otro canto, el número 23. Número 23. Con cánticos, Señor. Muchas gracias, hermano. Pueden tomar asiento. Ahora vamos a tener una participación de los niños. Van a pasar a sus clases. Todos los niños siguen a la maestra. Continuando, nosotros aquí adentro vamos a tener una lectura bíblica que se encuentra en Mateo 25. Mateo capítulo 25. Va a ser una lectura del 14 al 30. Mateo capítulo 25, los versículos del 14 a 30. Va a ser una lectura alternada. En el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos
y ganó 5 talentos más. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo como 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado entre otros 5 talentos sobre ellos. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado con otros 2 talentos sobre ellos. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conozco que eres hombre duro, que segáis donde no sembraste y recoges cuando no esparciste. Respondiendo tu señor, le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde sembré y recojo donde no esparcí? Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Todos. Y el siervo inútil, échale en el siglo. Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Nuestro pastor Otoniel va a tener el mensaje de esta mañana. Damos muchas gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que nos da de estar nuevamente congregados en su nombre. Gracias de manera especial a nuestro hermano César Trejo, que ha dirigido el culto el día de hoy. Gracias a Dios por su vida, por su testimonio, de tanto espiritual como en lo físico, ¿verdad? Que el Señor está haciendo una obra de restauración en su cuerpo. Y pues es un motivo de gratitud para él también poder estar dirigiendo este culto, y pues en esta semana cumple un año más de vida, entonces pues nos unimos de antemano el miércoles. El miércoles, hermanos, para que lo felicitemos ese día. Bueno, vamos a continuar con la lectura, el mensaje de la palabra de nuestro Dios, hermanos, en Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30, donde hemos ya leído la palabra del Señor. Ahí vamos a estar reflexionando en las Escrituras, y el mensaje, hermanos, que he preparado para este día, Señor, lo he titulado ¿Cómo ser siervos buenos y fieles? ¿Cómo ser siervos buenos y fieles? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la palabra, Señor, que es inspirada tuya, Señor, y que es bendecida, que es verdad, que es vida, que es alimento espiritual para nuestras almas. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que también ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, nos da la capacidad no solamente de comprenderla, sino también de
someternos a ella en obediencia a tu voluntad. Por eso, Señor, te damos gracias y nos ponemos en tus manos para que tú nos dirijas en la meditación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La parábola de los talentos, hermanos, si nosotros así rápidamente revisamos el contexto, nos vamos a dar cuenta que es parte de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo acerca de su segunda venida. Y no solamente eso, sino de los acontecimientos que tendrán en el momento de su segunda venida. Y uno de esos acontecimientos es el juicio que el Señor ejecutará sobre las naciones, sobre absolutamente todo el mundo. Y es en este contexto, hermanos, y en esta expectativa que los discípulos tenían acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo en su reino, que el Señor da estas enseñanzas, particularmente dos parábolas. Una es la de las 10 vírgenes, que antecede a la parábola de los talentos. La otra es la de los talentos, en la cual vamos a meditar, hermanos. Y Jesús, hermanos, está enfatizando la relación que debe de haber entre Jesús y su iglesia. Ese es el énfasis de toda esta enseñanza. ¿Cuál es la relación que debe de existir entre Él como el Señor de la iglesia, como el rey, el gobernador de todas las cosas que existen, con su iglesia? Especialmente, hermanos, bueno, como ya lo dijimos en estas dos parábolas. Y bueno, vamos a meditar, hermanos, sobre las enseñanzas de la parábola de los talentos, la cual pues es una exhortación, hermanos, a los creyentes en Jesucristo a ser fieles mayordomos de lo que Él ha puesto en nuestras manos para su servicio. Entre tanto, Él viene por segunda vez. Sin lugar a dudas, hermanos, la expectativa acerca de la segunda venida de Jesucristo siempre es un tema interesante, y muchas veces hasta nos causa curiosidad y cierto morbo, por así decirlo, en el sentido de qué cosas realmente sucederán en ese momento. Y muchas veces, hermanos, decimos que debemos de estar preparados para la segunda venida de Jesucristo. Pero en realidad la palabra de Dios nos enseña con claridad que el día y la hora nadie la conoce, y que el Señor Jesucristo, dice, vendrá como ladrón en la noche. Nos sorprenderá su venida en un sentido, pero en otro, hermanos, la palabra de Dios nos instruye para que estemos preparados. Y la manera de estar preparados para la segunda venida del Señor Jesucristo no es como los discípulos decían o estaban al principio cuando Él se fue, viendo expectantes hacia el cielo, ¿no? Los ángeles que Dios envió en ese momento les dicen: varones, ¿qué están viendo al cielo? Así como vieron a Jesucristo ir, ciertamente vendrá. Pero ustedes vayan a hacer lo que el Señor les ha ordenado. Y la mejor manera de estar preparados, hermanos, para la segunda venida de Jesucristo es estar haciendo lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Esa es la única forma en la cual nosotros no seremos sorprendidos, en la cual no tendremos temor. Porque sin lugar a dudas muchos tienen temor ante ese momento glorioso, trascendente, y no debería ser ese el sentir del cristiano, no debería ser ese el sentir de la iglesia. Al contrario, debe estar gozoso que el Señor Jesús viene por segunda vez, y viene precisamente a reunir a su iglesia. La pregunta es si somos parte de su iglesia, si hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y si habiendo cumplido con esa relación de fe con Cristo, si estamos viviendo de la forma en la cual el Señor nos lo ha pedido. Así que, hermanos, la parábola parte de la verdad fundamental, hermanos, de la vida cristiana,
tanto presente como futura, de que todos los creyentes en Jesucristo somos sus siervos y por lo tanto Él es nuestro Señor y le daremos cuentas a Él algún día. Y esta realidad, hermanos, nos lleva a plantearnos por lo menos, creo yo, dos preguntas. La primera es, ¿qué tan fieles somos de cuidar y multiplicar lo que Dios ha entregado en nuestras manos? Y la segunda, ¿cómo podemos entonces ser buenos y fieles mayordomos de lo que Dios nos ha encomendado? Y a través de esta parábola de los talentos, hermanos, vamos a observar qué es lo que Dios nos quiere enseñar sobre el manejo de nuestros dones, de nuestros talentos, habilidades, recursos con los cuales Él desea que le sirvamos y así estemos preparados para su segunda venida. Lo primero, hermanos, que quiero señalar es que debemos reconocer que Dios es dueño. Dios es dueño de todo lo que existe y nosotros somos sus siervos. Esa es la premisa básica, hermanos, de la cual necesitamos partir. Dios es dueño de todo lo que existe y nosotros somos sus siervos, somos sus administradores, sus mayordomos sobre la tierra. Y eso es algo que tenemos que reconocer, es decir, es una realidad que debemos de reconocer en nuestras vidas para poder darle al Señor la gloria que Él merece, con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que sabemos, con lo que hacemos, con absolutamente todo. Y la historia, hermanos, en la historia de esta parábola podemos ver claramente que se trata de Dios como el hombre que entrega sus bienes a sus siervos, es decir, todo le pertenece a Él. Cuando la parábola menciona a los siervos, hermanos, se refiere a nosotros los cristianos, y que Él es dueño incluso de nosotros los siervos. Nosotros le pertenecemos a Él, hemos sido redimidos, comprados con el precio de su sangre. De esto ya hemos hablado anteriormente. Y las Escrituras, hermanos, nos enseñan que todo lo que existe, lo que somos y tenemos, le pertenece a Dios. Tenemos un Señor que es creador, que es sustentador, poderoso, salvador misericordioso, gobernador soberano y juez justo de todo lo que existe. Y no podremos entender, hermanos, ni obedecer el mensaje de esta parábola, ni el de todas las Escrituras, a menos que reconozcamos quién es Dios. Y en base a ello, hermanos, dimensionemos también quiénes somos nosotros como creyentes, es decir, criaturas hechas a su imagen y semejanza, pecadores que caímos en pecado juntamente con Adán y Eva, pero que hemos sido redimidos por la gracia de Dios en Cristo Jesús y por lo tanto ahora somos sus siervos. Le pertenecemos para servirle a Él, para darle alabanza, para su gloria. Y si es Dios, hermanos, el que nos ha dado todo, de alguna manera, hermanos, debemos de pensar en cómo debemos de utilizar lo que Él nos ha dado para su obra. A todos Dios nos ha dado algo que podemos y que debemos hacer en el reino de Dios. Sean posesiones materiales, sean talentos, capacidades, gustos, rasgos de personalidad, carácter, etcétera. Todo lo que somos y tenemos es para la alabanza de la gloria del Señor. El Señor debe estar gozoso y orgulloso de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Y cuando, hermanos, hablo de la obra de Dios, me estoy refiriendo al cumplimiento de los propósitos que Dios tiene para su iglesia en este mundo.
Y nosotros sabemos, hermanos, que fuimos creados por Dios, fuimos diseñados por Dios con un propósito. Nuevamente recordar el Catecismo Menor en su pregunta 1. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El glorificar a Dios significa reconocer a Dios, dar el lugar a Dios en nuestras vidas que a Él le pertenece, que a Él le corresponde. Y la pregunta es, ¿habrá algún aspecto en nuestras vidas que no le pertenezca al Señor? Hermanos, cuando hablamos acerca de que Dios es Señor, estamos hablando de que Dios no solamente tiene un grado de honra, de gloria, sino que en verdad al Señor le pertenecen todas las cosas. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pablo diría en Romanos 11:76, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. De tal forma, hermanos, que cuando nosotros pensamos en Dios como nuestro Señor, todas las cosas en nuestro pensamiento debemos aprender a sujetarlas y a someterlas a su señorío. Porque no cabe duda que hay muchas veces luchas espirituales en nuestras vidas que tienden a rebelarse en contra del señorío de Cristo. Áreas en las cuales yo no deseo que Dios gobierne mi vida. Y pensamos que nosotros tenemos el derecho de vivir como nosotros deseamos, porque es nuestra vida y porque somos independientes, autónomos. Bueno, pensamos muchas veces que así somos, cuando en realidad, como lo decíamos el domingo pasado, Pablo a los atenienses, en Él vivimos, en Él nos movemos, linaje suyo somos. No podemos desligarnos de Dios. El Salmo número 2 nos habla de eso, de cómo hay intentos constantes en la vida del ser humano de tratar de romper las ligaduras que Dios ha puesto en el hombre hacia Dios, hacia su autoridad y su gobierno. Pero el Señor sigue siendo el Rey, Él sigue siendo soberano. Y dice el Salmo 2, el Señor desde el cielo se reirá, se burlará de ellos, de todos aquellos que quieren vivir una vida lejos de Dios. No es posible, hermanos. Vivimos en la creación de Dios. Estamos bajo el gobierno y la autoridad de Dios. Es insensato no reconocer el señorío de Cristo Jesús sobre nuestras vidas. Eso tenemos que dejarlo al mundo, porque el mundo en realidad no lo conoce. Pero los que hemos conocido a Cristo Jesús, hemos recibido la gloria misma del Padre. Hemos visto la gloria misma de Dios encarnada en Cristo Jesús, manifestada a este mundo, para que podamos nosotros saber quién es Dios. Podamos no solamente conocer su carácter, que es bueno, santo y justo, sino también cómo es que nosotros debemos relacionarnos con Él por medio de la fe, por medio de la gracia. Somos salvos por medio de la gracia y por medio de la fe en Cristo Jesús. Y en esa relación el Señor desea que nosotros vivamos para su gloria, le sirvamos de todo corazón. Y eso es lo primero, hermanos, que nosotros tenemos que reconocer.
si hemos algún día de escuchar la voz del Señor diciendo: bien hecho, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Yo creo que todos quisiéramos escuchar esas palabras del Señor sobre nuestras vidas. Nadie quisiera escuchar las palabras de reproche del tercer siervo que se menciona en esta parábola. Si ese es nuestro deseo, nuestro sentir, que el día que el Señor nos llame a su presencia o cuando Él venga por segunda vez, poder tener una relación correcta con nuestro Señor, entonces tenemos que prestar atención, hermanos, a lo siguiente, y es que además de reconocer que Él es nuestro Señor y nosotros sus siervos, debemos identificar cuál es nuestra capacidad de servir. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado para servir? En el Nuevo Testamento, hermanos, los talentos de los cuales habla esta parábola son o eran medidas de peso. No habilidades personales, como muchas veces solemos confundir, ¿no? Que tenemos cierto talento. Bueno, no es ese tipo de talento, de capacidad o habilidad. Está hablando aquí de medidas de peso. Y los talentos, que eran la mayor medida de peso, hermanos, en ese momento equivalía aproximadamente a 12,600 gramos de algo. En este caso, hablando de dinero, pues era plata. Más de 12 kilos y medio de plata equivalía a un talento. Así que, hermanos, al precio actual que existe de la plata, yo hice por ahí los cálculos, si no me equivoco, un kilo de plata está en 16,500 pesos. 16,500 pesos. Un kilo de plata. Si eso lo multiplicamos por los 16,600 gramos, pues nos da aproximadamente 206,000 pesos con 250 pesos. Es decir, no es poco dinero. Un talento no es poco. Ahora pensemos en 2 o pensemos en 5. Aquí estamos hablando de que aquel señor entregó cierta cantidad de dinero, no poca cosa, para que sus siervos lo administraran y pudieran obtener ganancias con ese mismo recurso. Así que en la parábola, hermanos, se nos dice que cada siervo recibe diferente cantidad de dinero. Uno recibe un talento, otro recibe 2 y el tercero recibe 5. Y es importante notar, hermanos, que el criterio que el Señor emplea para hacer esta distribución se basa en su carácter justo, porque Él conoce las capacidades, las habilidades de sus siervos para administrar, de tal forma que a cada quien le otorga ni más ni menos de lo que puede trabajar, de tal forma que no hay pretexto para no hacer lo que se les ha encomendado. Y desde esta perspectiva, hermanos, no es correcto, diría yo, compararnos con los demás, porque a veces esa es la tendencia. Pues cada quien tiene diferentes capacidades y funciones, pero todos somos igualmente importantes para nuestro Señor. Todos somos útiles en su reino. Lo que debemos hacer es concentrarnos en administrar fielmente aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, parezca poco o parezca mucho. Lo que importa es que Dios es quien lo ha puesto en nuestras manos para que le sirvamos y para que Él obtenga más de lo que Él nos ha entregado. El apóstol Pablo, hermanos, usa una metáfora de la iglesia muy conocida como el cuerpo de Cristo, en donde cada parte del cuerpo, dice, cumple una diferente función.
Y no quiere decir de ninguna manera que una parte del cuerpo es más importante que la otra. En la iglesia de Dios, hermanos, también cada quien cumple una función diferente. Por eso tenemos que ser muy atentos, hermanos, para identificar cuáles son nuestros dones y servir a Dios con eso. Y quiero leer 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 7, que dice de la siguiente manera: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Hermanos, en otras palabras, no hay nadie en el reino de Dios que pueda decir: yo no soy útil, yo no sirvo para nada, yo no puedo hacer esto, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. En el reino del Señor no existe eso, hermanos. No existen personas inútiles. Todos somos útiles para el reino de Dios, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a lo que Él mismo nos ha entregado. Tampoco podemos discriminar o pensar de los demás hermanos como menos o incluso más que nosotros. La clave, hermanos, simplemente está en identificar lo que Dios ha puesto en nuestras manos y concentrarnos en servir lo mejor que podamos con ello. El Señor no nos llama a compararnos unos con otros, porque el que nos conoce es el Señor, y a quien vamos a dar cuentas y glorificar con nuestras vidas es al Señor. Así que las comparaciones tampoco son válidas, hermanos, en el reino de Dios. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los trabajadores de la viña? Que unos fueron llamados en un momento y otros después, más avanzado el día, y otros prácticamente al final del día fueron llamados a trabajar, y la recompensa fue la misma para todos, y fue inevitable que empezaran a hacerse comparaciones unos con otros y dijeran: ¿por qué nos estás pagando a todos igual si yo trabajé más que este? Y el Señor nos recuerda una gran verdad: Él es el Señor, Él es el dueño, Él es el dueño de la viña, y lo que Él ha prometido dar a cada quien por su trabajo es cosa de Él. Lo importante es si nosotros hemos obedecido al llamado del Señor en el momento en el cual Él necesitaba que nosotros le obedeciéramos. Independientemente si parece que fue antes o después de los demás. Así que, hermanos, la pregunta aquí es: ¿cómo reconocemos cuál es nuestro don? Para centrarnos en eso, pensar en nosotros y no en los demás. ¿Cómo lo reconocemos? Bueno, hay algunas preguntas que podemos hacernos, hermanos, muy sencillas, que pueden ayudarnos. La primera es: ¿hay algo que me gusta hacer más que otras cosas? ¿Hay algo en lo que yo siento gozo, satisfacción cuando hago eso para el bien de los demás o para el servicio al Señor? ¿Hay algo que sé hacer mejor que otras cosas? ¿Hay algo con lo que puedo bendecir a otras personas, a la iglesia, y dar la gloria a Dios con eso? ¿Puedo identificar eso en mi vida?
¿Hay algo que otros creyentes reconocen en tu vida como un don, como una habilidad, una capacidad que es de bendición para sus vidas? Quizá nunca hemos recibido, ¿verdad?, algún comentario al respecto. Y si no sabemos cuáles son nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, y el llamado que el Señor nos está haciendo para servirle y glorificarle con ello, pues es importante que lo podamos expresar a los demás, para alentarles a seguir sirviendo. Incluso si estamos indecisos sobre nuestros dones, hermanos, debemos de practicar, debemos de servir, porque sirviendo es como vamos a ir descubriendo precisamente que quizá no sabía que yo era bueno para esto, hasta que no rompo ese temor de hacer las cosas. Y si en realidad ese no es mi talento, no es mi llamado, pues me voy a dar cuenta de eso y lo puedo sacar de la lista, ¿no? No vamos a ofender, hermanos, a nadie ni al Señor si hacemos algo para servirle con ese propósito solamente, para ser de bendición. Es posible que pueda descubrir que ese es mi don, mi llamado. Es posible que pueda descubrir que no lo es. Pero lo que estoy haciendo, lo que Dios me está mostrando en el camino, es irme enfocando cada vez más en aquello que sí es mi llamado. Y de acuerdo a ello, servirle. Así que en definitiva, hermanos, Dios nos ha dado diferentes capacidades espirituales, diferentes recursos también, diferentes habilidades con los que podemos y debemos servir a nuestro Dios. Una vez que nosotros identificamos, así como la parábola, bueno, a mí me dio un don, un talento, tengo una cantidad de dinero, me debo de concentrar en trabajar esto. Ahora la pregunta o la siguiente cosa que debemos de ver es cómo debo de trabajar en ello. Y la tercera cosa, hermanos, es que debemos de servir con amor y fidelidad al Señor, con ese don, con ese talento que el Señor nos ha dado. Servir con amor y fidelidad. En la parábola, hermanos, vemos que dos de los siervos que recibieron los 2 y los 5 talentos manifestaron su amor y fidelidad a su Señor, siendo buenos administradores de los talentos, no solo cuidándolos, es decir, no solo resguardándolos para no perderlos, sino también multiplicando lo que se les había confiado. El que tenía 2 ganó otros 2, el que tenía 5 ganó otros 5. En respuesta a este servicio amoroso y fiel a su Señor, el Señor no solamente se complace en el trabajo, en el fruto del trabajo de ellos, sino que reconoce el carácter fiel y bondadoso de sus siervos y les recompensa por ello, dándoles la oportunidad de servir con mayores responsabilidades, haciéndoles participar del gozo mismo de su Señor. Vea lo que dice Mateo 25, 29, dice: porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá más, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y ese es el resultado, hermanos, que el Señor establece, o digamos la recompensa que el Señor establece con respecto a la manera en cómo nosotros administramos lo que el Señor nos ha dado.
Si somos buenos administradores, el Señor quedará satisfecho con ello y podremos seguir sirviéndole aún de formas mayores. Si no somos buenos administradores, aun cuando esto haya sido algo menor que se nos ha dado, bueno, dice el Señor, eso se nos quitará la oportunidad de seguir sirviéndole por causa de lo que Él mismo señala, ¿no? Nuestra negligencia, nuestra propia maldad, que veremos un momento más. Pero hablando de las recompensas a estos dos siervos, hermanos, la recompensa que Dios da a los que le sirven fiel y amorosamente son más oportunidades de servicio para complacer y gozarse juntamente con su Señor. La principal motivación, hermanos, para servir amorosa y fielmente al Señor con nuestros dones, habilidades y recursos es que el Señor se goce en nosotros y nosotros en Él. Eso es lo que dice el Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Participa juntamente conmigo de mi gozo, de esa satisfacción, de los frutos de ese trabajo. Y no hay mayor recompensa y gozo, hermanos, en nuestras vidas que ser causa de gozo para nuestro Dios. Esa es la mayor satisfacción que podemos tener, el saber que el Señor nos mira con agrado, con satisfacción, aunque sabemos, hermanos, como el Señor Jesucristo mismo lo enseñó, y ya lo hemos dicho aquí, al final de todo, dice el Señor, decir, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que haber hecho, eso hicimos. Es decir, el Señor nos hace participar de su gozo y de su gloria, hermanos, porque Él es bueno, por gracia, porque Él no es un Señor tirano. Él reconoce que aun cuando ese es nuestro deber, reconoce que hemos cumplido fielmente con Él. Y Él no se va a dar por mal servido, hermanos, en ese sentido. Nos hace participar de su mismo gozo. Y eso nos recuerda algo importante, hermanos, que el servicio que el Señor nos pide demanda eso. Que nos gocemos, que nos alegremos, que no sea una carga simplemente en nuestras vidas, que no sea simplemente algo que veamos como una responsabilidad, como un deber que debo cumplir, sino que encuentro verdadera satisfacción porque sé que mi Señor está siendo glorificado, está siendo reconocido a través de mi vida. Esto puede parecernos muy obvio, hermanos. Sin embargo, la realidad es que muchas veces lo que nos motiva al hacer las cosas no es el amor fiel a nuestro Señor. Puede también haber egoísmo, es decir, orgullo espiritual. El sentir que yo soy alguien o yo soy algo que merece reconocimiento, la vanagloria o incluso, como diría el apóstol Pablo, la contienda entre hermanos. Esta es una triste realidad, hermanos, de la que debemos estar muy conscientes y contra lo que debemos de luchar en nuestra propia vida. La palabra de Dios es muy clara al respecto cuando nos habla de cuál debe ser nuestra única motivación en nuestro servicio a Dios y a nuestro prójimo. Mire lo que dice Filipenses 2, del 1 al 4.
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Podemos ver aquí, hermanos, claramente el tipo de carácter que Dios quiere ver en nuestras vidas al momento de servirle, ya sea a Él directamente o a nuestro prójimo, o a Él por medio de nuestro prójimo. Recordemos que el Señor decía, y lo dice en este mismo contexto, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Es decir, que cuando nosotros administramos nuestros dones, nuestros recursos para el bien, la edificación de los demás, dentro y fuera de la iglesia, a quien estamos en realidad sirviendo es al Señor. Por eso la palabra de Dios nos instruye en cuanto a nuestras relaciones con nuestros patrones, con nuestros jefes, o si somos jefes, nos instruye en nuestra relación con los empleados, con las personas que están bajo esa autoridad, de cómo debe ser ese tipo de relación en donde lo que debe de primar es que Cristo sea agradado, glorificado en ese desempeño de mi relación con los demás. ¿Cuántas luchas, hermanos, cuántos conflictos no evitaríamos en nuestras vidas si tan solamente hiciéramos caso a este principio? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Primera de Pedro capítulo 4 del 7 al 11 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro, en este texto, nuevamente pone énfasis sobre el carácter del cristiano en su servicio. Pero también nos recuerda, hermanos, que el Señor viene por segunda vez. Y que a ese Señor, aquí y ahora y por la eternidad, le pertenece, dice, la gloria y el imperio. Y usa esta palabra, hermanos, imperio, en un tiempo cuando el imperio romano era lo que gobernaba el mundo en ese entonces. Está diciendo el apóstol Pedro, nuestro reino al que nosotros pertenecemos, al imperio al que nosotros pertenecemos, es al del Señor Jesucristo. No estamos aquí para agradar al César, aunque debemos de darle al César lo que es del César. Estamos aquí para agradarle al Señor. Y no hay área sobre la vida del ser humano en la cual no podamos hacer eso. Porque si podemos ofender a Dios con cualquier área de nuestra vida, también podemos agradarle. Este es un
un reto, hermanos, que la palabra de Dios pone delante de la vida del cristiano para que transformemos nuestra manera de cómo pensamos y cómo actuamos, cómo vivimos, cómo servimos en este mundo. Así que tenemos un llamado como siervos del Señor, hermanos, amar fielmente al Señor de tal manera que nuestras motivaciones y acciones busquen y reflejen el gozo de servir al Señor con un carácter amoroso y fiel, parecido al suyo, parecido al carácter de Cristo. Y finalmente, hermanos, debemos recordar que un día rendiremos cuentas a nuestro Señor. Si queremos ser siervos buenos y fieles, recordemos que algún día, como siervos, le daremos cuentas al Señor. Ahora bien, hermanos, si bien todos los siervos de esta parábola fueron llamados a cuentas, aquí quiero enfatizar al tercer siervo, el cual no solo no produjo ningún tipo de ganancia para su señor sobre el talento que se le había encomendado, sino peor aún, hermanos, vemos que este siervo juzgó mal a su señor y usó ese juicio injusto como una excusa para justificar su infidelidad. Aquellos que aman al Señor, hermanos, y viven esforzándose para ser causa de gozo de su Señor, no deberían de temer al juicio de Dios, ya lo dijimos. Pero aquellos que juzgan mal a su Señor y viven negligentemente, sí deberían de temer al juicio de Dios. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo es Dios, hermanos, en mi pensamiento? ¿Cómo lo concibo? ¿Cuál es la imagen que de Dios en mi vida, en mi mente, en mi corazón? Porque esa manera de concebir a Dios, hermanos, va a dar resultados prácticos en nuestras vidas. Resultados que van a llevar gloria y honra al Señor, o todo lo contrario. Porque si tenemos una idea errónea acerca de Dios, vamos a vivir de una manera que igualmente errónea. Ahora aquí debemos preguntarnos cuáles son las razones por las que este tercer siervo no quiso trabajar con el talento que se le había dado. Vea Mateo 25 del 24 al 25, dice: después, y estoy leyendo otra versión, dice: después llegó el que había recibido solo un talento. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Hermanos, este siervo tenía un concepto injusto acerca de su Señor. Pero el Señor no era injusto, porque a todos les dio con qué trabajar, ¿cierto? Por lo tanto, la idea de injusticia es injusta en sí misma. Injusto hubiera sido, pues vas a tener que producir algo, pero a ver cómo te las arreglas. No uses de mis bienes. Simplemente tráeme ganancias. Eso sí sería algo injusto. Pero esto nos habla acerca de los falsos conceptos que el ser humano puede tener acerca de Dios. Falsas ideas, falsas doctrinas que en lugar de glorificar el carácter bueno, santo y justo de Dios, lo deshonran. Cuando existen ideas equivocadas, hermanos, que no son bíblicas acerca de Dios,
el cual se nos ha revelado en su palabra y en la persona y en la obra de Jesucristo por el Evangelio, no podemos tener una idea correcta de amor y obediencia con Dios. Necesitamos conocer a Dios. Si yo no me siento motivado a servir al Señor, si me siento como se sentía este siervo, hermanos, es porque no hemos conocido realmente quién es el Señor. No hemos conocido la grandeza, no solamente de su gobierno soberano, sino de la manera en cómo Él nos ha buscado a usted y a mí para atraernos hacia su reino, para que seamos parte de Él, en una posición privilegiada como sus hijos, cercana, sin que esto nos haya costado absolutamente nada, sino a nuestro Señor Jesucristo entregar su vida en rescate por la nuestra. Quienes no conocen a Dios en esta manera, en cómo Él se nos ha manifestado, se nos ha revelado, por supuesto que van a pensar de manera injusta acerca de Dios. Y se van a crear una idea o de un Dios airado y tirano, o se van a crear la idea de un Dios bondadoso, bueno, amoroso, bonachón, el cual no se va a ofender por absolutamente nada. De tal forma que Dios ha manifestado su carácter, sí bondadoso, pero también justo y santo, a través de la persona y la obra de Jesucristo, en donde Cristo Jesús reconcilia al hombre pecador que merece el castigo y la ira de Dios con un Dios que es santo y justo, tomando nuestros pecados sobre sí mismo en la cruz, pagando por ellos, derramando su sangre, el Padre apartando su vista de Él y derramando su ira. No hay otra forma de explicar cómo es que, siendo Dios tan santo y tan justo, nos puede amar tanto. La única explicación que tenemos es a Cristo. Así que quienes no conocen a Cristo no pueden juzgar correctamente quién es Dios. No pueden sentir amor, motivación alguna para servirle. Al contrario, juzgarán a Dios y le deshonrarán. Otra cosa, hermanos, que quiero mencionar acerca de este siervo injusto es que tenía excusas también injustas ante su Señor. No solamente juzgó mal a su Señor, se excusó de una manera también injusta. Y la excusa injusta, hermanos, es que este siervo dice que sintió miedo. ¿De qué sintió miedo? De no poder ser productivo con lo que se le había entregado. No solamente, no es que haya sentido miedo de su Señor, es que dijo, bueno, ¿qué voy a hacer yo con este talento? Tengo miedo de perderlo. Tengo miedo de no poder producir algo con él. Pero esta excusa, hermanos, fue injusta porque su Señor le había dado
a cada quien conforme a sus distintas capacidades. Eso lo deja claro esta parábola. Si el afán de su señor era solo obtener ganancias sin considerar sus capacidades, hermanos, les hubiera dado la misma cantidad a todos sus siervos. Pero no lo hizo así. ¿Qué le hubiera costado decir, bueno, pues aquí están todas mis riquezas, produzcan? Tan justo fue su señor que pudo discernir, decir, a este le voy a dar tanto, a este tanto, a este tanto. Los consideró y no puso carga sobre ellos que no podían llevar. Pero este hombre, dice la Escritura, que reaccionó con temor. No confió en el discernimiento de su Señor. No confiaba en lo que él podía hacer. Así que la excusa de temor por incapacidad no es válida. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, que una falsa teología nos puede llevar a una falsa actitud que no nos va a justificar delante de Dios. Y esta actitud, hermanos, es la actitud de la autocompasión. Es decir, pobre de mí, es que no puedo, es que Dios está pidiendo demasiado de mí, es que me da miedo fallarle al Señor, por eso mejor no me involucro, no me comprometo. Y esta parábola nos enseña, hermanos, que esa manera de pensar no es aceptable por el Señor, tampoco. Y eso lo vemos en la respuesta del Señor ante las excusas injustas de su siervo. Veamos Mateo 25, 26 y 27 finalmente. Pero su Señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Hermanos, lo que hace el Señor de esta parábola es responder con en los mismos términos que el siervo ha argumentado para excusarse injustamente. Debemos entender, hermanos, que no le está dando la razón aquí a su siervo de que él sea así, sino que si fuera ese el caso, aquel siervo tampoco tendría excusa, porque debería de haber actuado ya no por sí mismo, sino por medio de otros, es decir, el banco, para que su señor obteniera alguna ganancia, ya que el propósito de haberles entregado a cada quien sus talentos era precisamente ese, obtener ganancia. Por lo tanto, el recibir lo mismo de regreso era tan inaceptable como la excusa. Por eso, hermanos, el Señor no se equivoca al juzgar el carácter de su siervo como malo, por haber pensado mal acerca de su Señor, y perezoso e inútil por no haber hecho más productivo con el talento que le entregó. Las consecuencias para este siervo, hermanos, fueron justas. Se le quitó lo que se le había dado y se le excluyó del gozo de su Señor, fuera de su reino, lo cual significa sufrimiento eterno. Hermanos, cabe aquí aclarar algo. La salvación no es por nuestras obras, sino por la fe en las obras de Cristo. Sin embargo, quien ha conocido el verdadero carácter bueno, santo y justo de Dios, revelado por medio del Evangelio, quien no ha conocido ese carácter, no tiene ni el conocimiento ni las motivaciones correctas para amar y servir fielmente al Señor.
Así que conocer íntimamente a Dios por medio del Evangelio de Jesucristo es lo que necesitamos cada uno de nosotros todos los días en nuestra vida. Eso es lo que nos debe de motivar cada día cuando nos levantamos al despertar. Conocer a Cristo Jesús nos dará las motivaciones correctas para amarle y servirle fielmente. Conocer íntimamente a Dios por medio de Jesucristo es lo que hará que nosotros, sus siervos, lleguemos a escuchar las palabras de Jesucristo diciendo: buenos y fieles siervos. Pero no conocer a Dios por medio de Jesucristo nos hará ser siervos malos, negligentes e inútiles en su reino. Por lo tanto, si queremos ser siervos buenos y fieles de Cristo, necesitamos conocer más y más y más y más a Cristo, hermanos. Como dice Pablo a los Efesios, conocer la grandeza del amor de Dios por medio de Cristo, su anchura, su profundidad. Algo en lo que debemos de estar creciendo constantemente. Solo en Él, confiar solo en Él y gozarnos solo en Él. En conclusión, hermanos, Jesús por medio de las parábolas nos da enseñanzas y advertencias de cómo son las cosas en el reino de Dios, tanto presente como futuro. Y una de esas enseñanzas y advertencias es que Él nos ha dado dones, talentos, recursos valiosos. No cualquier cosa, cosas valiosas que proceden de Él, de las riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Toda buena dádiva y todo don perfecto, dice Santiago, descienden de lo alto. No podemos nosotros menospreciar a nuestro Señor, ni menospreciar lo que Él ha puesto en nuestras manos, ni menospreciarnos a nosotros mismos como sus siervos. Así que debemos usar para su servicio y para la edificación del reino de Dios todo aquello que Él ha puesto en nuestras manos, para que el Señor se llene de gozo por lo que somos y hacemos con amor y fidelidad para su gloria. Algún día Jesús regresará por segunda vez y nos pedirá cuentas. La pregunta es: ¿escucharemos esas palabras? Siervo bueno y fiel, sierva buena y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que la mejor manera de estar preparados, hermanos, para su segunda venida es enfocarnos en hacer lo que Él nos ha pedido que hagamos. ¿Estamos siendo siervos buenos y fieles? ¿Estamos produciendo ganancias para el reino de Dios? ¿O hemos producido pérdidas? ¿Cuántas veces quizás nos hemos excusado para no hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos? Por un temor infundado, por una idea equivocada acerca de Dios o de su voluntad, o quizá por mera negligencia. Cuando el Señor regrese para pedir cuentas de lo que le pertenece, nos encontrará trabajando y produciendo ganancias para su reino, y podremos gozarnos en Él. Dios quiera que así sea, hermanos, en verdad. Que Dios nos ayude, que Dios nos llene de su gracia, de su conocimiento, de su gozo,
ante su motivación, que es lo único que necesitamos, lo que el Señor ya ha hecho por nosotros, para que nosotros podamos ser fieles, diligentes. No esperemos más, hermanos, para poner a trabajar nuestra vida en el reino de Dios, para retomar quizá lo que hemos dejado de hacer por excusas o causas injustas delante de Dios. Recordemos que que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y delante de Él no podremos justificarnos. Es el tiempo para poner nuestros talentos al servicio del Señor antes de que el Señor venga y sea demasiado tarde. Oremos, hermanos. Padre Celestial, una vez más, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es verdad, que es vida, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Esas escrituras que también nos hacen sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Señor, si hemos disfrutado de tu salvación, ayúdanos a disfrutar también de tu servicio, a gozarnos, Señor, en ti y para ti. Pero si no hemos conocido tu salvación, Señor, ayúdanos a conocerte, ayúdanos a confiar en ti, a reconocerte a ti como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como el dueño de nuestras vidas y de todo lo que somos y de todo lo que tenemos, para que podamos servirte, para que podamos amarte, para que podamos ser fieles y diligentes en lo que tú nos has encomendado. Perdónanos, Señor, si habiéndote conocido no hemos sabido responder de la manera en que tú eres digno. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestras fuerzas, nuestros ánimos, nuestro propósito, nuestro servicio delante de ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tú comenzaste una buena obra en nosotros y la vas a llevar a la perfección hasta el final. Gracias, Señor, porque nos has hecho tus siervos y porque sigues siendo paciente con nosotros, alentándonos, Señor, animándonos a servirte cada día más y más. Estamos en tus manos, Señor, en lo individual y como iglesia, Señor. Ayúdanos a seguir firmes y adelante siempre. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por nuestro mensaje. ¿Sí? Gracias a Dios por el mensaje que escuchamos. Continuando con nuestro orden de culto, es el momento de recoger las ofrendas y los diezmos. Mientras vamos a entonar el canto bíblico número 239. 239. Jesús es mi Rey soberano.
Oremos. Padre Santo y bendito Señor Dios, te agradecemos infinitamente, Señor Dios, el que hayamos pasado, Señor, a entregarte, Señor, un poco de lo mucho que tú nos das. Gracias, Señor Dios, por esas ofrendas, estos diezmos que hemos entregado para ti, Señor, para que puedan ser usados, Señor, aquí en tu iglesia, Señor, en tu obra. Y por ello, Señor, te agradecemos infinitamente, Señor, en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias por haber venido. Ya saben que esta es la casa de todos ustedes, la casa de Dios. Y gracias a aquellos que nos vieron por internet. Muchas gracias. Pero recuerden, es la casa de Dios. Y estamos aquí todos los domingos. Y muchas gracias por haber venido. Nuestro hermano, vamos a tener la bendición. Y luego vamos a entonar el canto número 319. Después de la bendición. Canto número 319. Amén. El Padre Celestial. Asimismo, hermanos, antes de recibir la bendición, les recordamos que el próximo domingo vamos a celebrar nuestra reunión congregacional. Estamos invitados a participar de ella para ponernos de acuerdo sobre los trabajos del siguiente año, hermanos. Y bueno, por esta causa no vamos a tener propiamente el culto como lo tenemos programado cada domingo, pero pues vamos a compartir la palabra de Dios por medio de una grabación previa que va a estar disponible en internet, en la página de Facebook. Para los que nos siguen en esta transmisión, pues podrán también escuchar la palabra de Dios a través de esta grabación que se hará del mensaje de la palabra del Señor. Vamos ahora. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos has dado en comunión contigo, Señor, y en comunión con nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has estado con nosotros, Señor. Siempre, Padre, tu presencia está garantizada por tus promesas. Y también, Señor, así lo sentimos, Señor. Que tu Espíritu Santo toca nuestros corazones y nuestros pensamientos y nuestro sentir, para que te podamos alabar, para que podamos servirte y para que podamos también, Señor, recibir de tu parte tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares y que sigamos en esta semana que inicia, Padre, amándote, sirviéndote, Señor, glorificando tu nombre como tus siervos y como tus siervas. Y ahora, Señor, te pedimos que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Domingo a las 10. ¿Ok?